No sé cómo fui tan imprudente. Yo siempre fui una persona escéptica e incrédula sobre temas paranormales, de espiritismo, agüeros o creencias. Por lo general asumía buscar la explicación más plausible a las cosas que costará darles una explicación lógica o demostrable. Soy Damián. Un joven normal de estrato medio con aficiones, hobbies, rutinas y amistades. Desde muy niño yo siempre fui muy fanático de las series de anime que transmitían en la televisión en aquellas épocas que había parabólica. En particular de todos los animes que veía, había un anime que me gustaba bastante. Pokémon. Recuerdo que al llegar de la escuela encendía mi antigua televisión CRT, heredada de mi padre antes de su trágico fallecimiento, y allí eso de las 6 de la tarde, transmitían los capítulos de Pokémon de la primera generación, la serie de 1997. Me encantaba verla, prácticamente crecí con esta a lo largo de mi infancia y adolescencia. Coleccionando figuras, afiches o hasta en Halloween disfrazándome de Ash el protagonista. Pero de esta serie, había un personaje que me llamaba mucho la atención del trío original. Misty. Me generaba una atracción platónica difícil de explicar. Podría simplemente decir que era una waifu más que suelen tener los jóvenes fanáticos del anime al encariñarse hacia un personaje de ficción. Pero con Misty era algo que simplemente era muy fuerte, me la soñaba seguido, la dibujaba seguido, mantenía creando mundos ficticios en mi cabeza, causando que me distrayera de forma concurrida al hacer mis cosas. Conforme crecí esta atracción se volvió más fuerte. La ponía como contraseña en distintas cuentas que creara, la ponía de fondo de pantalla, o me compraba una camisa con un estampado de su figura. Era algo muy normal ya de mí, que a simple vista se podría ver como un simple gusto sano proviniendo de un friki, pero llegué a un punto en el que tomé una obsesión con este personaje. Una noche luego de llegar cansado de las clases de la universidad, me serví un poco de comida y café para usar un rato la computadora. Como persona solitaria y encerrada era rutinario que mantuviera tanto en internet. Buscando algunos agrons de Pokémon para correrlos en un emulador del computador, di con uno de esos anuncios que suelen salir en los tablones de las páginas donde uno descarga juegos piratas o hechos por fans. Lo raro era que ese anuncio en el tablón no decía algo sobre un supermercado, alguna marca de comida o de juegos, era un anuncio que decía: ¿quieres amarrar a tu pareja? Conoce los mejores métodos. Se me hizo extraño que me saliera una publicidad así ya que para empezar yo era soltero y como bien les comenté una persona escéptica con esos temas. Decidiendo ignorar eso, al meterme en un foro para descargar algunos openings de diferentes series para archivarlos más tarde y hacer una playlist, bajo ese foro un tablón con un color rojo opaco y bordes negros con una estética de caligrafía muy parecida a la anterior ahora decía: ¿quieres materializar tus sueños más profundos? Conoce los mejores métodos. Dos tablones con casi la misma estética en dos páginas diferentes, ¿en serio? No le di importancia a eso ya que, simplemente para mí eran anuncios y usualmente muchos se suelen repetir a veces así que para mí era algo normal. Luego de jugar por horas en el computador a una visual novel para distraerme y porque no tenía nada que hacer, decido meterme a 4chan, ya que hace mucho tiempo que no entraba a esa página y me daba curiosidad ver qué podía encontrar de momento. Bajando distintos comentarios de personas en la sección de anime leí algo que me llamó mucho la atención. Un comentario de hace tan solo un minuto de un usuario llamado Miss97 que decía: te observo. Sentí un escalofrío raro recorrer mi piel al leer eso, pero al refrescar la página ese comentario ya no existía ni había rastro de eso, para mí fue solo una broma de un troll para cualquiera que lo leyera se confundiera o asustara. Cuando iba a salir de 4chan un nuevo tablón se añadió a la página. Era de color rojo opaco con bordes negros, de nuevo muy parecido al que ya me había salido dos veces anteriormente, pero esta vez más letras estaban más borrosas y con cierto tono de iluminación y temblando. Casi como si fuera un GIF en movimiento lento, y esta vez decía: ¿quieres aprender a materializar tulpas? Conoce los mejores métodos. Tulpas, había escuchado o leído algo sobre eso. Era como cuando de niño decías tener un amigo imaginario, es un ser que crea tu mente como concepto pero que es solo parte de tu imaginación. Al ya salirme 3 veces con tanta insistencia, esta sí me llamaba la atención, porque ¿y si probaba por mera curiosidad? ¿Y si pudiera quizás optar a algún método para ver el personaje que yo quiera como algo más realista a pesar de que sé que solo sería mi imaginación? Ya porque la curiosidad me estaba matando, le di clic al tablón para ingresar a mirar qué era, al entrar la página tenía una estética añeja y descuidada como esas webs antiguas con códigos HTML, al leer el contenido solo era un texto pequeño que decía:
Descargar. No decía absolutamente nada más, ni su origen, ni más links, ni más explicaciones. Dudé por un momento si era pertinente que le diera allí, ya que pensé que podría ser un virus o algo que me jodiera la computadora. Tomando el riesgo decidí darle en descargar y al seleccionarlo ahí la pantalla del computador hizo un ruido extraño y luego se apagó sola. ¿Estás bromeando? Por tonto asimilé que le había metido un troyano al computador y la había dañado, así que frustrado simplemente dejé el computador ahí y me fui a acostar un rato. Luego como de una hora de sueño más o menos me da por revisar cómo está la computadora y esta por suerte encendió. Al estar en la pantalla de inicio noto que la app de Word estaba abierta y al entrar a esta había una nota escrita. Decía lo siguiente: haz un círculo con sal específicamente en tu habitación, dentro del círculo pon algo relacionado al personaje que deseas materializar y después vas a quedarte dentro de ese círculo unos 10 minutos sin salir de él, luego pasado los 10 minutos tienes que decir: te doy puerta a mi mundo aquí y ahora, y el objeto o lo que sea que hayas puesto referente a ese personaje lo tienes que untar de la sal que habías puesto en el suelo y después ese objeto lo debes de guardar en un sitio muy seguro, en un lapso de máximo 3 días revisa dónde dejaste ese objeto, si sigue ahí hiciste el ritual mal o la tulpa rechazó tu petición, pero si el objeto no está, ya entró a tu mundo, suerte. Al terminar de leer eso simplemente mi escepticismo salió a flote, claramente sospeché que el que estaba poniendo esos tablones era alguien que quería molestar y tomar de estúpida a la gente. Aún así, no pude evitar quedarme mirando aquel documento durante varios minutos. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para hacer una broma tan elaborada? Apagué el computador, pero esa pregunta siguió rondando mi cabeza durante toda la noche. Al día siguiente intenté olvidarlo. Fui a la universidad, asistí a clases, hablé un rato con unos compañeros y regresé a casa cerca de las 7 de la noche. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi habitación vi sobre el escritorio una vieja figura de Misty que había comprado años atrás en una convención de anime. La observé por unos segundos. Entonces recordé el ritual. Me reí solo. Qué ridiculez, pero la curiosidad es una enfermedad peligrosa. Salí a una tienda cercana y compré un paquete de sal. No porque creyera en aquello, sino porque quería demostrarme a mí mismo que todo era una completa estupidez. Esperé a que fueran cerca de las 11 de la noche. Cerré la puerta de mi habitación con seguro, apagué todas las luces excepto la del escritorio y dibujé un círculo de sal alrededor de mí. En el centro coloqué la figura de Misty. Era la misma figura que me había acompañado durante casi 10 años. El plástico ya estaba algo amarillento por el tiempo. Miré el reloj del celular. 11:07 p.m. Los primeros minutos fueron aburridos. Lo único que escuchaba era el ventilador girando lentamente y algún perro ladrando a lo lejos. Al cuarto minuto sentí un leve olor a humedad. Al sexto, el ventilador dejó de hacer ruido. Simplemente se detuvo. Pensé que se había ido la electricidad. Pero la bombilla seguía encendida. Fue entonces cuando noté algo que todavía hoy me cuesta explicar. El cuarto estaba completamente en silencio. No un silencio normal. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. No escuchaba carros. No escuchaba grillos. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración. Solo el latido de mi corazón. Miré el reloj. Faltaban 2 minutos. En ese momento la figura de Misty cayó de lado por sí sola. No había viento. No la había tocado. Simplemente, cayó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez pensé seriamente en salir del círculo. Pero recordé lo que decía el documento. No salgas antes de los 10 minutos. No quería romper una broma. O al menos eso seguía intentando creer. Cuando el temporizador marcó exactamente 10 minutos, pronuncié las palabras tal como aparecían escritas. Te doy puerta a mi mundo, aquí y ahora, nada ocurrió. Ni luces. Ni sombras. Ni voces. Solté una risa nerviosa. Qué pérdida de tiempo, tomé la figura, la pasé por la sal y la guardé dentro del cajón de mi escritorio, cerrándolo con llave. Luego borré el documento de Word. Vacié la papelera de reciclaje. Y me fui a dormir convencido de que todo aquello había sido una tontería. No sabía, que esa sería la última noche en la que dormiría completamente solo. Los 2 días siguientes transcurrieron con una normalidad casi irritante. Llegué incluso a sentirme avergonzado de haber perdido una noche haciendo aquel ridículo ritual. El documento de Word había desaparecido por completo. Busqué en el historial del navegador la página donde lo descargué. No existía. Probé con el caché. Nada.
Ni una sola evidencia de haber entrado a aquella web. Fue entonces cuando pensé que quizá todo había sido producto del cansancio. Hasta la mañana del tercer día. Me despertó un olor desagradable. No era basura. No era cañería. Era un olor mucho más difícil de describir. Como el de un lago abandonado durante años. Agua inmóvil. Algas podridas. Madera húmeda. Abrí las ventanas pensando que provenía del exterior, pero el olor permanecía únicamente dentro de mi habitación. Mientras tendía la cama recordé lo que decía el supuesto ritual. En un lapso máximo de 3 días revisa dónde dejaste el objeto. Sentí un pequeño nudo en el estómago. No por miedo. Más bien por curiosidad. Decido pensativo ir a buscar la llave de aquel cajón donde dejé la figura, con ansiedad busco por todos lados donde la pude haber dejado y no la encontraba, cuando miro encima del closet y ahí estaba, pero tenía una particularidad. La llave estaba semihúmeda, como si se hubiera mojado. No entendí la razón y me pareció muy raro ya que tampoco recordaba haberla movido de lugar o dejarla en una repisa mojada o algo por el estilo. Sin pensar mucho en eso, abrí el cajón del escritorio. Estaba vacío. La figura había desaparecido. No había señales de que alguien hubiera forzado la cerradura. La llave fue lo único que se me hizo raro ya que no que tenía la impresión de haberla dejado en otro lado. Revisé debajo de la cama. Dentro del closet. En todas las cajas. Nada. La figura simplemente, ya no estaba. Intenté convencerme de que seguramente la había movido días atrás y no lo recordaba. Pero una parte de mí sabía perfectamente que estaba mintiéndome. Esa noche me costó dormir. No por miedo. Sino por el olor. Cada vez era más intenso. Era como dormir dentro de un acuario olvidado. Cerca de las 3 de la mañana escuché un sonido muy suave. Plop, como una gota cayendo sobre madera. Después otra. Y otra. Abrí los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Encendí la linterna del celular. No había ninguna fuga. Sin embargo, sobre el suelo aparecían pequeños charcos perfectamente redondos. 1, 2, 5, 10. Todos formándose lentamente como si el agua estuviera naciendo desde el propio piso. En cuanto apunté la luz hacia ellos, desaparecieron. No se evaporaron. Simplemente dejaron de existir. Al día siguiente decidí instalar una cámara vieja que usaba para grabar trabajos de la universidad. La dejé apuntando hacia mi escritorio antes de salir. No esperaba encontrar nada. Al regresar por la tarde el olor era todavía peor. Sentía la garganta áspera. Como si hubiera respirado humedad durante semanas. Incluso me costaba ya respirar un poco y sentía un malestar en el pecho al intentarlo, pero esa sensación de pesadez y falta de aire era exclusivamente al entrar a mi habitación. Como si allí el ambiente funcionara de manera distinta afuera. Pues al salir no me sentía así, pero al entrar se sentía una sensación de incomodidad muy fuerte y un frío y olor que rozaban el dolor incluso. Conecté la cámara al computador. Las primeras horas no mostraban absolutamente nada. Avancé el video. 2 de la madrugada. Todo seguía igual. 3 y 12. La imagen comenzó a presentar pequeñas interferencias. No eran fallos normales. Eran líneas horizontales gruesas. Verdes. Azules. Rojas. Como si un videojuego antiguo estuviera intentando atravesar la grabación. 3 y 13. La cámara perdió el enfoque durante exactamente un segundo. Cuando la imagen volvió, había alguien sentado sobre mi cama. Se veía de espaldas. Era una silueta imposible. Su cuerpo parecía completamente plano. No delgado. Plano. Como una ilustración recortada colocada en medio de una habitación tridimensional, era raro de explicar. El cabello naranja sobresalía hacia los lados con la misma forma exagerada que recordaba del anime. La ropa conservaba exactamente los mismos colores, su camisa sin mangas de color amarillo, sus tiras rojas, sus shorts azules. Incluso el sombreado parecía dibujado a mano. No respiraba. No se movía. No hacía absolutamente nada. Solo permanecía sentada. Mirando hacia la pared. El contador avanzó. 3 minutos. La figura no cambió de postura. 4 minutos. 5. Ni un solo movimiento. Ni siquiera parecía existir profundidad en su cuerpo. Era como observar un fotograma pegado a la realidad.
Mirándola sentía una presión y sensación inexplicable, sudaba de nervios como si lo que estuviera viendo fuera algo que no debería de ver, algo que no tendría por qué estar registrando una cámara. Justo cuando iba a detener la reproducción, su cabeza giró 180 grados. El cuerpo permaneció inmóvil. Solo el cuello rotó lentamente. Sus enormes ojos, idénticos a los del anime de 1997, quedaron mirando directamente a la cámara. No parpadearon. Jamás olvidaré esa expresión. No era una sonrisa. No era enojo. Era la expresión vacía de un dibujo que nunca fue creado para existir fuera de una pantalla. Un ser que intenta tomar forma en un mundo que no está diseñado para él, una mirada que me generaba miedo y agobio, eran muchas sensaciones, el olor que se hacía más fuerte, la extraña sensación que sientes como si alguien estuviera atrás de ti siguiéndote pero no hay nada, y esa mirada tan profunda y vacía que intentaba replicar una emoción humana pero no lo lograba a la perfección, algo así como lo que sientes con la sensación del valle inquietante. Entonces ocurrió lo que más me perturbó. La grabación no tenía sonido durante toda esa escena. Hasta ese instante. Un ruido comenzó a escucharse entre la estática. Al principio pensé que era un error del micrófono. Después lo reconocí. Era el cri de Staryu. Pero sonaba terriblemente lento. Como si alguien hubiera reducido una cinta de casete hasta volverla irreconocible. Cada nota duraba varios segundos. Se mezclaba con un ruido parecido al de alguien intentando respirar bajo el agua. La imagen se congeló. El video terminó. Corrí inmediatamente a mi habitación. No había nadie. Pero el colchón estaba completamente húmedo. Y sobre la almohada encontré una única gota de agua, que olía exactamente igual que un estanque podrido. Me convencí de que tenía que existir una explicación. La cámara estaba dañada. Había editado accidentalmente el video. O, en el peor de los casos, estaba empezando a sufrir algún tipo de trastorno. Esa última idea fue la que más miedo me dio. Porque si aquello era producto de mi mente, ¿cómo explicaba el agua? ¿Cómo explicaba el olor? Durante los siguientes días decidí no volver a mencionar el asunto. Ni siquiera abrí Pokémon. Guardé todas las figuras en una caja y la escondí debajo de la cama. Creí que alejándome del personaje todo terminaría. Fue un error. La primera vez que la escuché hablar fue un martes. Estaba acostado mirando el techo y luego me giré de lado mirando la pared, cuando sentí el borde del colchón hundirse lentamente. Como si alguien acabara de sentarse. No tuve el valor de mover la cabeza. Pero de que había algo ahí, sé que atrás mío estaba alguien sentado, entonces escuché una voz femenina. Era exactamente la voz de Misty en el doblaje latino. Solo que sonaba vacía. Sin emoción. Antinatural. Como un archivo de audio reproducido por un aparato defectuoso. Ash, hubo unos segundos de silencio. Después corrigió. No, otra pausa. Damián. Sentí que toda la piel de mi cuerpo se erizaba. Por fin, estás conmigo. Giré lentamente la cabeza. Ella estaba allí. Sentada a menos de medio metro de mí. No era una mujer. Ni un fantasma. No sabía cómo explicarlo. Era Misty efectivamente. Pero no como debía existir. Su cuerpo conservaba exactamente las proporciones del anime de 1997. Pero no tenía volumen real. Desde cierto ángulo parecía completamente plana. Como un dibujo recortado pegado al mundo, algo que no debía estar ahí, algo que no debía estar existiendo fuera de la lógica de la televisión. Su cabello naranja no se movía, era estático y no se ondeaba o tenis viveza, su chaleco amarillo no tenía textura. Los colores eran demasiado limpios, de hecho. Demasiado perfectos. Sus enormes ojos verdes permanecían abiertos. Jamás parpadeaban, ni un segundo, era una mirada tétrica. Vacía. Profunda. Lo peor era la piel. No parecía piel humana. Era lisa. Como pintura húmeda. Y aún así, podía escuchar cómo respiraba. Retrocedí hasta pegar mi espalda contra la pared. Ella únicamente inclinó la cabeza. Ese movimiento no fue humano. La inclinó demasiado. Hasta un punto donde cualquier cuello humano se habría roto sin ninguna duda. Después sonrió. No abrió la boca. La sonrisa apareció dibujada sobre su rostro. Como si alguien hubiera cambiado un sprite por otro, no se sintió orgánico, ni una gesticulación normal de una persona viva, fue como cambiar de un frame a otro, es como si Misty fuera un error para la lógica y sentido de este mundo, como si intentara replicar acciones humanas fallidamente. Y desapareció. No caminó. No se desvaneció. Simplemente al parpadear,
Ya no estaba. A partir de ese día comenzó a aparecer cada vez más. Siempre inmóvil. Observándome. A veces sentada frente al escritorio. A veces de pie junto a la puerta. Otras veces reflejada detrás de mí en el espejo del baño. Nunca hacía nada. Solo mirar. Siempre sonriendo. Siempre sin parpadear. Daba miedo. Intenté distraerme. Instalé un videojuego de carreras. Pensé que dejar de jugar Pokémon ayudaría. 5 minutos después de iniciar la partida, el monitor se apagó. La habitación volvió a llenarse de ese insoportable olor a agua estancada. Cuando la pantalla regresó, ella estaba reflejada sobre el cristal negro del monitor. No detrás de mí. Dentro de la pantalla. Su expresión había cambiado. Ahora fruncía el ceño. Escuché su voz muy cerca de mi oído. No. La imagen volvió a la normalidad. Intenté abrir el juego otra vez. La computadora se reinició sola. Probé con otro. Lo mismo. Con un emulador. Lo mismo. Con un navegador de internet. Pantalla negra. Siempre. Siempre aparecía ella. Observándome desde el reflejo. Como si las pantallas le pertenecieran. Comencé a salir más de casa. Pensé que ver gente me ayudaría. Una tarde fui a tomar café con un compañero de la universidad. Llevábamos apenas 10 minutos hablando cuando mi celular vibró. No tenía conexión. Ni datos móviles. Aún así había llegado una notificación. Era una fotografía. No tenía remitente. La abrí. Sentí que la sangre se me congelaba. Era una foto tomada desde la esquina del café. Yo aparecía conversando con mi amigo. Y detrás de mi silla, estaba ella. Mirándome. Sonriendo. Nadie alrededor parecía notarla. Levanté la vista inmediatamente hacia esa silla. No había nadie. Volví a mirar el celular. La fotografía había desaparecido. Mi compañero me preguntó si me encontraba bien. Solo pude inventar una excusa e irme. Mientras caminaba de regreso a casa escuché unas pisadas. No eran normales. Sonaban mojadas. Como alguien caminando con zapatos completamente empapados. Siempre detrás de mí. Nunca delante. Si aceleraba, ellas aceleraban. Si me detenía, ellas también. Pero al girarme, la calle estaba completamente vacía. Mi madre fue la primera en notar que algo extraño ocurría. Entró a mi habitación mientras yo estaba en la universidad. Cuando regresé la encontré trapeando el piso. ¿Qué pasó? Me miró confundida. ¿Cómo que qué pasó? ¿No ves toda esta agua? Observé el suelo. Estaba completamente seco. ¿Cuál agua? Ella dejó el trapero apoyado en la pared. No me hagas bromas, Damián. Todo estaba empapado. Tus cuadernos flotaban debajo del escritorio. Pensé que habías dejado una llave abierta. Me acerqué. Mis cuadernos efectivamente estaban húmedos. Las hojas se habían deformado. Pero el piso seguía seco. Mi madre frunció el ceño. ¿Y ese olor, hijo? ¿Por qué tu cuarto huele como un puerto abandonado? No respondí. Ella podía olerlo. Por primera vez, alguien más también estaba sintiendo su presencia. Esa noche comprendí algo mucho peor. Misty ya no solo estaba entrando en mi habitación. Estaba convirtiéndola, poco a poco, en su propio gimnasio celeste. Y desde el pasillo, mezclado con el sonido de gotas cayendo al suelo, escuché un grito electrónico, distorsionado y agonizante. Era imposible confundirlo. El cri de Staryu. Pero ya no sonaba como el de un videojuego. Sonaba como si algo vivo estuviera intentando aprender a existir. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el mismo sonido. Botas. Lentas. Constantes. Como si hubiera alguien caminando descalzo sobre un piso completamente inundado. Pero jamás llegaban a mi puerta. Siempre se detenían justo al otro lado. Esperando. Los días siguientes fueron un infierno. Ya no necesitaba verla para saber que estaba cerca. El olor anunciaba su presencia. Mientras más intenso era aquel hedor a agua estancada, más probabilidades había de encontrarla observándome desde algún rincón. Comencé a tapar todos los espejos de la casa. Después las pantallas apagadas. Incluso el vidrio de las ventanas. Había descubierto algo. Ella nunca aparecía directamente. Siempre utilizaba una superficie donde pudiera reflejarse. Como si necesitara un medio para existir. O eso quería creer. Porque una noche esa teoría dejó de tener sentido. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando desperté con la sensación de que alguien me observaba. No había espejos.
No había pantallas. No había ventanas destapadas. Aún así, ella estaba de pie junto a mi cama. Inmóvil. Mirándome. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos así. 5 segundos. 5 minutos. Tal vez 1 hora. Hasta que habló. No me mires, a través de ellos, su voz parecía provenir de varias grabaciones superpuestas. Como si cientos de Mistys estuvieran hablando al mismo tiempo. Entonces señaló mi celular. La pantalla estaba apagada. La encendí por instinto. Gravísimo error. Antes de que pudiera desbloquearlo, la habitación completa vibró. No fue un temblor. Fue algo parecido a cuando un parlante reproduce un sonido demasiado grave. Sentí presión en el pecho. Los vasos sobre el escritorio comenzaron a moverse. Y Misty desapareció. No. Corrió. No vi sus piernas moverse. Solo dejó una estela naranja que atravesó la habitación a una velocidad imposible. El celular salió disparado de mis manos y se estrelló contra la pared. La pantalla quedó hecha añicos. Entonces volvió el silencio. Al día siguiente decidí comprar otro teléfono. No alcancé ni a sacar el equipo de la caja. Una botella de agua que estaba cerrada explotó sobre la mesa. No se cayó. Explotó. Empapando completamente el celular nuevo. Lo devolví pensando que había tenido mala suerte. Compré otro 2 días después. Exactamente lo mismo. El vendedor llegó a sospechar que yo los dañaba a propósito. Después ocurrió con el televisor. Luego con la computadora. Más tarde con una vieja consola portátil. Todo aparato con pantalla terminaba destruido. Como si alguien no soportara que mirara otra cosa que no fuera ella. Fue entonces cuando entendí. No era casualidad. Eran celos. Misty no quería compartir mi atención. Comencé a evitar cualquier contacto con otras personas. No porque quisiera. Porque algo siempre ocurría. Si hablaba demasiado tiempo con alguien, esa misma noche aparecía más cerca de mi cama. Si salía con amigos, el olor regresaba multiplicado. Si veía una película, despertaba con toda la habitación empapada. Como un castigo. Poco a poco terminé aislándome. Y creo que eso era exactamente lo que ella quería. Mi madre fue quien peor lo pasó. Una tarde abrió la puerta de mi habitación gritando. Damián. Corrí hasta allí. Ella estaba completamente pálida. Señalaba el interior sin poder hablar. Sobre el suelo, mis libros flotaban lentamente. No había suficiente agua para sostenerlos. El piso apenas estaba húmedo. Pero los cuadernos se desplazaban como si existiera una piscina invisible. Mi madre comenzó a llorar. ¿Qué hiciste en este cuarto? No supe responder. Porque yo también estaba viendo aquello. Y por primera vez, no podía convencerme de que era mi imaginación. Aquella misma noche escuché algo diferente. No eran gotas. No eran pasos. Era un sonido electrónico. Lejano. Distorsionado. Como un videojuego reproduciéndose bajo el agua. Reconocí la melodía enseguida. Era el tema del gimnasio celeste. Pero estaba terriblemente ralentizado. Cada nota parecía durar una eternidad. Seguí el sonido hasta el baño. El olor allí era insoportable. El agua del inodoro se movía sola. Como si algo respirara debajo. Entonces escuché una voz. No era la de Misty. Era un sonido mucho más extraño. Un chillido metálico. Interrumpido. Entrecortado. El cri de Sidok. Pero sonaba vivo. El agua comenzó a agitarse. Burbujas negras subieron lentamente hasta la superficie. Después apareció una estrella. No una estrella de mar. Una masa de carne rosada y cartílago que intentaba conservar la forma de Staryu. Su gema central era un ojo. Un enorme ojo rojo que giraba sin detenerse. 5 brazos deformes se retorcían produciendo un desagradable sonido de huesos húmedos. Y cada pocos segundos, emitía el cri de Staryu. Ralentizado. Grave. Doloroso. Como el lamento de un animal que nunca debió existir. Retrocedí aterrado. La criatura no intentó atacarme. Solo giró lentamente su único ojo hacia el pasillo. Como si esperara la aprobación de alguien. Entonces escuché aquellas pisadas húmedas acercándose. 1, 2, 3. Se detuvieron detrás de mí. No necesité girarme. Sabía perfectamente quién estaba allí. Y por primera vez desde que comenzó todo, escuché a Misty reír. No era una risa humana. Sonaba exactamente igual que en el anime. Solo que estaba ralentizada. Y terminaba con un burbujeo, como si sus pulmones estuvieran completamente llenos de agua.
Aquella fue la última vez que vi a mi madre. No porque desapareciera, sino porque nunca volvió a entrar a mi habitación. Decía que, cada vez que se acercaba a la puerta, escuchaba agua cayendo al otro lado. Aunque yo no estuviera. Nunca me creyó cuando intenté explicarle todo. Terminó pensando que sufría algún tipo de enfermedad mental. Yo también habría pensado lo mismo. Si no fuera por lo que ocurrió una semana después. Una mañana desperté en completo silencio. El olor había desaparecido. No había humedad. No había charcos. No había pisadas. Por primera vez en semanas, sentí paz. Corrí al escritorio. Encendí la computadora. Funcionó. Abrí internet. Todo era normal. Las páginas cargaban. Los vídeos se reproducían. No existía ninguna señal de Misty. Lloré de alivio. Pensé que todo había terminado. Que, de alguna manera, la tulpa había desaparecido. Ese mismo día salí de casa. Volví a hablar con amigos. Reí, comí con mi familia. Era como recuperar una vida que creía perdida. Pasaron 3 meses. Jamás volvió el olor. Ni el agua. Ni las apariciones. Con el tiempo dejé de pensar en aquello. Hasta que una noche recibí un correo electrónico. No tenía remitente. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto. Un video. Duraba exactamente 30 segundos. Lo abrí. Era la grabación de mi habitación. Pero no era ninguna de las cámaras que yo había instalado. Estaba filmada desde una esquina imposible. Como si alguien hubiera estado allí dentro. Durante los primeros 20 segundos no ocurría absolutamente nada. Mi cama estaba vacía. Mi escritorio también. Después, la puerta se abrió lentamente. Entró Misty. La misma ropa. El mismo cuerpo plano. Los mismos ojos sin parpadear. Caminó hasta el centro del cuarto. Se quedó completamente quieta. Mirando directamente hacia la cámara. Entonces levantó lentamente el brazo. Y señaló, debajo de mi cama. La grabación terminó. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que apenas podía respirar. Vivía solo. No había nadie en mi apartamento. Aún así, miré hacia el suelo. No quería hacerlo. Pero lo hice. Debajo de la cama no había oscuridad. Había agua. Mucha agua. Como si debajo de mi habitación existiera un océano. Y desde esa oscuridad líquida, vi abrirse lentamente 2 enormes ojos blancos. Escuché un cri. No era Staryu. No era Siduk. Era algo nuevo. Algo que nunca existió en ningún juego. Un sonido imposible. Lleno de estática. De burbujas. De dolor. Retrocedí y cerré la puerta de la habitación. Esa misma noche abandoné el apartamento. Nunca regresé. No recogí ropa. No recogí documentos. Ni siquiera volví por mi computador. Han pasado casi 4 años desde entonces. Escribo esto desde otra ciudad. Con otro número. Con otra computadora. Nunca más he vuelto a ver Pokémon. No juego. No veo el anime. No escucho sus canciones. El simple sonido de una gota de agua me provoca ataques de pánico. Pensé que alejándome de todo ella me olvidaría. Pero hace 3 noches, mientras terminaba de escribir este testimonio, mi monitor se apagó solo. Durante un segundo la pantalla quedó completamente negra. Y en el reflejo, la vi. De pie. Justo detrás de mí. Sonriendo. Sin parpadear. No tuve el valor de girarme. Porque ya entendí algo. Las tulpas no desaparecen. Solo esperan. Esperan a que alguien vuelva a pensar en ellas. A imaginarlas. A recordar su rostro. Si has llegado hasta aquí, es demasiado tarde. Porque mientras escuchabas mi historia, tú también estuviste pensando en Misty. Y eso es exactamente lo que ella quería.